Saludos para todos, les habla Isaías Medina, estudiante de la Universidad Yacambú. En esta ocasión les voy a hablar sobre los componentes de la sexualidad, tomando en cuenta el punto de vista de distintos autores expertos en la materia. Tomando el punto de vista de Zamora 2011, se puede decir que la sexualidad humana engloba condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, afectivas y conductuales. Todas ellas tienen que ver con el sexo, el género, la identidad y la orientación. Según el autor, todos estos criterios caracterizan de manera decisiva al ser humano. Por otro lado, Foucault, 1992, dicen que la sexualidad condiciona límites y posibilidades a través de las cuales se construye el erotismo en la vida humana. Concatenado a lo anterior, se puede decir que todo ser humano debe tener un desarrollo sexual. Hablando del desarrollo sexual, podemos mencionar varios autores como Freud en el siglo pasado, donde por cierto la sexología comienza a cobrar fuerza como disciplina. Freud desarrolló lo que es la teoría del desarrollo psicosexual, donde desarrolló varias etapas, cada una de ellas con una zona erógena, y la puedo mencionar rápidamente. Él desarrolló la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el año y medio, la etapa anal, que va desde el año y medio a los 3 años, la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, la etapa latente desde los 6 a los 12 años, y la etapa genital, que es a partir de los 12 años. Pero sin embargo, si nos vamos hacia unos autores más contemporáneos, podemos encontrar a De la Mater y Friedrich, 2002. Ellos hablan sobre el desarrollo sexual, contemplándolo como un desarrollo que manifiesta distintas características en la vida de la persona. Estas características dan origen a etapas que tienen un componente biológico y un componente conductual en la vida de la persona. Estos autores mencionados del año 2002, ellos dividen el desarrollo sexual en la persona a partir de 4 etapas: desarrollo sexual infantil, adolescente, adulto y en el adulto mayor. A pesar de ser contemporáneos, La Mater y Friedrich 2002 concuerdan con Freud en que el desarrollo sexual de la persona comienza desde el nacimiento. Al respecto, Master Johnson y Colón de 1982 dicen que la respuesta sexual en bebés se observó desde el nacimiento. Por ejemplo, la observación de lubricación vaginal en bebé femenina a las 24 horas de nacido, o la presencia de erección en bebés masculinos. Martinson, 1994, reporta que se ha identificado bebés manipulándose con los dedos los genitales a partir de los 2 años y medio. Y es que lo dicho anteriormente no debería ser señal de alarma. Los autores refieren que las conductas masturbatorias son absolutamente normales y pueden observarse mediante el juego sexual en los niños. Estas conductas se vuelven más clandestinas desde los 6 a los 9 años, que es cuando los niños comienzan a tener más conciencia de las normas culturales que se le atribuye a las conductas sexuales. Y en este punto hago un pequeño paréntesis hablando del desarrollo sexual infantil y hago un llamado a los padres, ya que a mayor interés que los niños muestran en la conducta sexual, muchas veces los padres restringen la información. Esto hace que los niños recurran a otros medios. Según Martinson, en 1994, los niños pueden recurrir a otros compañeros, pero eso fue en 1994. Estamos en el 2025 y existen aparatos electrónicos a través de los cuales los niños también recurren a ellos, pudiendo tener desinformaciones e interpretaciones erróneas y equivocadas sobre la conducta y la salud sexual. Esto puede tergiversar el comportamiento sexual en niños desde muy temprana edad. Avanzamos entonces hacia el desarrollo sexual adolescente. Según Thom, 1993, acá en esta etapa ocurre algo peculiar, ya que existen los grupos homosociales, que es la división social entre hombres y mujeres, entre varones y hembras. De acuerdo al punto de vista de Freud, en esta etapa, que es la etapa ya entrando a la etapa de latencia, es cuando los niños se juntan con los niños y las niñas con las niñas, donde las niñas le tienen cierto asco y recelo a los niños y los niños les tienen fastidio a las niñas. En esta misma etapa es que Thom, 1993, dice que existe la división de grupos homosociales. Según el autor, esto ocurre porque facilita el aprendizaje entre el género sobre la conducta sexual. Autores como Bantoff, Heronik y Reynolds del 2003
sostienen que a esta edad de preadolescencia los niños comienzan con las experiencias masturbatorias. De hecho, ellos sostienen que para ese año un estudio revela que el 38% de los hombres y el 40% de las mujeres recordaban masturbarse o haberse masturbado al inicio de la pubertad. Lo cierto en estos estudios es que los preadolescentes, desde los 10 a los 12 años, comienzan con la experimentación y fantasías sexuales que quedan sostenidas en el tiempo. Lo dicho anteriormente está concatenado a que la adolescencia es una época de cambios, y es que los cambios biológicos están acompañados también de cambios conductuales, ya que en ellos se evidencia también cambios hormonales, y esto va desde los 10 a los 14 años. Si lo miramos desde la perspectiva fisiológica, podemos notar que tanto las gónadas como los genitales, como los caracteres sexuales secundarios, comienzan a agrandarse y a desarrollarse, trayendo así entonces también un desarrollo hormonal. Al haber este desarrollo hormonal, se aumenta tanto el interés como las fantasías en cuanto a la sexualidad. Finalmente, cuando hablamos de conducta sexual en los adolescentes, no solo nos referimos al tema biológico, sino también al tema conductual. Al respecto, Udry, 1998, afirmaba que además del aumento de las hormonas, testosterona en hombres y estrógenos en mujeres, también las manifestaciones conductuales crean oportunidades para el interés sexual. Estas oportunidades pueden facilitar o pueden inhibir la expresión sexual, dependiendo de la cultura y la educación sexual que haya tenido ese preadolescente y de la facilitación de la información en materia sexual que se le haya dado. Avanzando entonces por las distintas etapas del desarrollo, podemos llegar al desarrollo sexual de la adultez. Hasta ahora, los factores mencionados también influyen en la madurez sexual de los adultos y persisten hasta la edad adulta. Eso ya lo estudiamos. Pero aunado a eso, la Massey y Frederick 2002 mencionan que hay otros factores que determinan el desarrollo sexual en los adultos, como la comunicación efectiva, la toma de decisiones sobre la reproducción, la prevención de las ITS, las decisiones sobre el estilo de la vida sexual y la satisfacción sexual, concibiendo a la persona adulta como una persona más consciente sobre sus deseos y sobre su satisfacción, sobre cómo obtiene la satisfacción sexual. Es así entonces como llegamos al desarrollo sexual en el adulto mayor. Muchos se pueden preguntar, ¿cómo puede desarrollarse la sexualidad en el adulto mayor? Smith, 1994, reportó una disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales con la edad, pero ¿quién dice que esa disminución no forma parte de un desarrollo? Esta disminución, el autor dijo que puede verse a factores biológicos, a cambios físicos y a enfermedades que tienden a disminuir el deseo sexual. Y hablar del desarrollo sexual en el adulto mayor, en el caso de las mujeres, es imprescindible hablar de la menopausia, que según algunos autores puede comenzar a finales de los 40 años o principios de los 50. Y esto va de la mano a cambios hormonales que marcan la transición menopáusica. Estos cambios hormonales, como ya hemos estudiado anteriormente, pueden conllevar a cambios conductuales o comportamentales y pueden comenzar desde 10 años antes de la menopausia propiamente dicha y pueden terminar años después de estas. Es que estos cambios van de la mano a deterioros de la función ovárica, las gónadas femeninas, y esto conlleva a cambios drásticos hormonales que van ligados a cambios en el comportamiento en la mujer. Y para el caso masculino, los hombres no esperan la menopausia, pero sí la andropausia, que es la disminución de andrógenos. Esto hace que disminuya significativamente el nivel de testosteronas, que según Morales, Heaton y Carson 2000, esto ha ocurrido hasta en hombres jóvenes de 40 años. Esto hace que la erección sea mucho más lenta y que el hombre tenga menos control de su impulso o de su respuesta sexual. Esto es lo que se llamaría la menopausia masculina o la andropausia. Todo esto mencionado afecta significativamente la conducta sexual en los seres humanos y forma parte significativamente, explícitamente del desarrollo sexual en esta fase evolutiva de la persona. Ahora bien, al hablar de sexualidad, sin importar el desarrollo evolutivo en que esté, hay componentes que están presentes en cada etapa de la vida, como por ejemplo la identidad sexual, que según la APA 2011 es esa vivencia íntima del ser, donde se integran el sexo, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. La identidad sexual entonces remite a la orientación sexual del individuo, en cómo el individuo también siente y expresa su género.
Resulta ser que en la persona no solo está incluida la identidad sexual, que es algo más intrínseco, más interno del ser humano, sino también los roles o papeles de género, que según los autores Macía, Mensalva y Torralba, es una construcción social que tiene que ver con comportamientos, actividades, expectativas y oportunidades que se van a considerar apropiadas o no apropiadas para un sexo determinado, sea hembra o varón. Y esto va a ocurrir en un contexto sociocultural determinado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, pueden haber cosas que en Europa parezcan masculinas, pero acá en América Latina sean muy afeminadas. Lo cierto es que el rol o papel de género son roles aprendidos y que socialmente son transmitidos y que pueden variar entre culturas, pero también entre épocas. Es así entonces que cerramos el tema de la sexualidad hablando sobre la orientación sexual, que según la APA en el 2017 es la atracción sexual, romántica, emocional o afectiva hacia otro. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, dijeron que es una organización específica del erotismo y del vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada. Y todo esto puede manifestarse en conductas, en fantasías o en deseos sexuales. Concatenado entonces con la definición anterior de orientación sexual, se puede decir que existen tres tipos de orientaciones sexuales: la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. La heterosexualidad, cada una tiene que cumplir con los criterios dichos por la APA, que debe ser atracción sexual, romántica, emocional o afectiva hacia otro. Dando entonces que la heterosexualidad es todas esas atracciones hacia la persona del sexo opuesto, la homosexualidad es todas esas atracciones hacia la persona del mismo sexo y la bisexualidad siendo entonces la capacidad de sentir todas esas atracciones hacia ambos sexos. Para terminar, y en el punto de vista personal, considero que no debe decirse preferencia sexual, ya que no es una preferencia. El individuo no prefiere orientarse hacia un lugar o no prefiere una condición sexual, es simplemente una orientación sexual la cual el individuo no puede cambiar por voluntad propia. Muchísimas gracias.